Muy buenas noches. Espero se encuentren bastante bien. Vamos a dar inicio a la sesión número 3 de la asignatura de Tecnología y Gestión del Conocimiento. Mi nombre es David Enríquez Reyes, doctor en Educación. Vamos a estar trabajando la sesión número 3 de este curso sobre Tecnología y Gestión del Conocimiento a cargo de un servidor, el doctor David Enríquez Reyes, catedrático de la Universidad de la Singularidad y Ciencias de la Complejidad. Les damos la más cordial bienvenida al nombre del doctor Francisco Javier Herrera González, rector de esta institución. Bien, voy a comenzar compartiendo pantalla de los materiales que vamos a utilizar el día de hoy para explicar y exponer este tema. ¿Sale? Entonces, nuestra temática es tecnología y gestión del conocimiento, como ya lo mencioné, a cargo de un servidor, el doctor David Enríquez Reyes. Bueno, nuestra sesión 3 aborda el tema de la innovación tecnológica y la transformación educativa. Cuando hablamos del tema innovar, no quiere decir necesariamente crear algo totalmente nuevo, sino más bien sobre lo que ya se tiene, generar modificaciones o cambios que permitan una transformación en el ámbito donde se innova, ¿correcto? Muchas veces podemos integrar elementos completamente nuevos, pero no hay innovación. La innovación tiene que ver con el hacer cosas diferentes, el llevar a cabo acciones diferentes, pero sobre lo que ya se tiene o sobre los elementos con los que ya contamos. Ujú. Entonces, nuestro primer punto sería los cimientos de la educación digital, las bases de la educación digital. Y entonces partiríamos de la siguiente pregunta. ¿Qué es la tecnología educativa? La tecnología educativa va más allá del uso de dispositivos inteligentes, va más allá del uso de tablets, smartphone o aparatos tecnológicos. Implica la integración de procesos pedagógicos, de procesos y herramientas que permitan mejorar las experiencias de aprendizaje en el estudiante. El uso de las tecnologías en el ámbito educativo van de la mano de la pedagogía o el manejo de procesos de enseñanza-aprendizaje, pero a partir del uso de las tecnologías o de los dispositivos tecnológicos. Tenemos dos conceptos aquí importantes, la digitalización versus transformación. Pasar de lo analógico a lo digital a través, por ejemplo, de videoconferencias es solo el primer paso hacia la transformación educativa, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la verdadera transformación educativa a partir del uso de las tecnologías de información y comunicación implica llevar a cabo procesos pedagógicos, modificar los procesos pedagógicos, los propósitos, los objetivos de aprendizaje, redefinir la pedagogía en función del uso de las tecnologías y generar nuevas experiencias de aprendizaje en el estudiante que sean significativas para él. No, es decir, con que el estudiante utilice un celular, una tablet o sea capaz de llevar a cabo una videoconferencia, no necesariamente se traduce como una mejora en el aprendizaje. Para que exista esta mejora en el aprendizaje, se requiere que nosotros utilicemos, sí, los procesos pedagógicos, ¿sí? La planificación pedagógica acompañada con el uso oportuno
de las tecnologías. Esto se va a traducir en experiencias de aprendizaje mucho más enriquecedoras y significativas para nuestros estudiantes, ¿sí? Aquí tendríamos que definir precisamente nuevos conceptos relacionados con el uso de las tecnologías, ¿sí? Por ejemplo, comprendiendo las herramientas, podríamos hablar de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas son las herramientas. Cuando las aplicamos en el proceso educativo, les vamos a llamar las TAC, tecnologías de aprendizaje y comunicación. Y cuando implican su empoderamiento o el empoderamiento de los estudiantes, son tecnologías del empoderamiento y la participación. Tres conceptos diferentes, pero que van de la mano del uso de la tecnología. Uno, repito, las TIC son las herramientas como tal. TAC son las tecnologías aplicadas al aprendizaje y al conocimiento. Y TEP es la misma tecnología que permite el empoderamiento y la participación de los estudiantes. ¿De acuerdo? Esos conceptos hay que entendernos plenamente en este referente. Nosotros estamos hablando de que los cimientos de la educación digital necesariamente van de la mano de un acompañamiento pedagógico, de un proceso de planificación del aprendizaje, de la enseñanza-aprendizaje, a partir del uso de las tecnologías. ¿De acuerdo? Bien, hay que hacer la diferenciación entre TIC y TAC. Ahora, para que se dé esa verdadera transformación e innovación tecnológica, debemos redefinir el rol del docente. El docente va a ser el arquitecto de estos cambios en educación. Recordemos que una de las competencias del docente del siglo XXI es que sepa manejar las tecnologías de información y comunicación y sepa implementarlas en el aprendizaje, convirtiéndolas en TAC. Ahora bien, el docente como tal va a cambiar definitivamente su rol ya con el uso de las tecnologías. Va a ser de un transmisor del conocimiento a un mediador del conocimiento, a un facilitador y guía del conocimiento. Su rol va a evolucionar hacia una guía que motiva y facilita el aprendizaje a través del uso estratégico de las tecnologías. Volvemos e insistimos, con que tengas un dispositivo móvil, no hay garantía de que se logre el aprendizaje. Este se va a lograr solamente con procesos pedagógicos claros y con objetivos de aprendizaje claros y bien definidos. Entonces, las competencias clave para este siglo XXI, ¿sí? Son que se desarrollen a través del uso de las tecnologías habilidades para el pensamiento, como el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación multimodal, el pensamiento computacional. Estos son competencias o habilidades esenciales y se desarrollan con la tecnología educativa. ¿Sí? Desarrollamos el pensamiento crítico, el aprendizaje colaborativo, en la comunicación multimodal, entre otras. Ahora, también, ¿qué otro rol juega el docente? El docente es trascendental en el uso de en el desarrollo de la innovación tecnológica en educación. ¿Por qué? Porque él constantemente debe recibir capacitación, ¿sí? Y el apoyo que tenga por parte de su institución son cruciales para superar todas las barreras de lo que falta por desarrollar en las competencias digitales. Además, se debe erradicar y se debe eliminar la resistencia al cambio por parte de los maestros o de los docentes, ¿vale? Entonces, un elemento fundamental o un factor fundamental para que verdaderamente se dé la innovación tecnológica
en educación es que el docente esté dispuesto a entrar en el reto, a afrontar ese reto que es ser un guía, ser un mediador del aprendizaje a través del uso de las tecnologías. Ahora, ¿cuáles son las innovaciones que actualmente están redefiniendo las aulas? Esas innovaciones tenemos que conocerlas, tenemos que saber utilizarlas, tenemos que saber aplicarlas. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los jóvenes ya las están utilizando sin saber plenamente cuál es su uso correcto. Entonces, nosotros como maestros debemos tener los elementos, debemos llevar una serie de pasos hacia adelante para poder manejar y utilizar dichas innovaciones tecnológicas. La primera es el uso de la inteligencia artificial que ya he referido en las otras sesiones, ¿sí? La inteligencia artificial nunca va a reemplazar al docente, pero va a ser una aliada en la creación de contenidos, corrección de trabajos, retroalimentación personalizada hacia los estudiantes, ¿sí? Conocemos básicamente este ChatGPT, Gemini, sí que son los que están liderando en este momento la integración de inteligencia artificial, pero ahorita ya hay muchas aplicaciones y herramientas que hacen uso de la IA. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como maestros? Conocerlo, saber su uso, aplicarlo y también orientar a los estudiantes sobre los usos confiables de la inteligencia artificial y los sesgos que puede tener esta. Otra innovación que está redefiniendo las aulas es la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Qué son estas? Pues son experiencias inmersivas donde los estudiantes pueden entrar a entornos históricos, científicos, geográficos, que facilitan la comprensión y el compromiso social que tienen los estudiantes con el entorno. Ejemplo, un estudiante puede hacer una visita al pasado a través de entornos virtuales. Un estudiante puede hacer, perdón, una exploración a un espacio, a un lugar o a una época de la prehistoria, por ejemplo. Puede hacer una exploración a alguna era geológica, conviviendo y conociendo a los grandes dinosaurios, por ejemplo. Pero todo esto como realidad virtual y realidad aumentada. Puede tener experiencias incluso para llevar a cabo procesos quirúrgicos, para poder llevar a cabo procesos mecánicos e incluso hasta análisis y diagnóstico de enfermedades a partir de la realidad virtual. Fíjense bien todo lo que se puede generar en las aulas con el uso de estas tecnologías. Ahora, ¿cuál es el rol del alumno con el uso de estas tecnologías educativas? Bueno, pues aquí podemos mencionar que no podemos dejar de lado las metodologías activas, donde el estudiante es el protagonista de su proceso de aprendizaje, donde el estudiante es el ente activo de los procesos de aprendizaje. Ejemplos, metodologías activas que podemos utilizar y que además permiten el uso efectivo de las tecnologías de innovación, de comunicación e información son la gamificación, donde el aprendizaje se logra a través de juegos, desafíos, recompensas que promueven la motivación y la participación de los estudiantes. La gamificación puede ser una herramienta o un elemento un elemento, una metodología también donde se utilizan las tecnologías. ¿Para qué? Para que a través del juego los estudiantes sigan aprendiendo, se sigan motivando para obtener puntos, para obtener ventajas, para obtener premios. Ahora, otra forma
Otra metodología activa que también es muy recomendable es el aula invertida o flipped classroom. Ellos, los estudiantes, acceden a los contenidos teóricos en casa, que pueden ser videos, lecturas, y en el tiempo de clase se dedican a la resolución de dudas, proyectos y actividades prácticas. En casa pueden revisar materiales digitales. En casa pueden revisar videos y tutoriales. Y en la escuela hacen las tareas y proyectos que fortalecen su aprendizaje o aplican lo aprendido. Y la otra metodología activa, es el aprendizaje basado en proyectos o ABP, donde los estudiantes llevan a cabo proyectos complejos donde integran distintas áreas de conocimiento, fomentan la investigación, la aplicación práctica de lo aprendido, pero también con el uso de las tecnologías. Pueden utilizar las tecnologías como medio de comunicación para organizar la información, para dar a conocer la información, para gestionar la información, para corroborar la veracidad de los datos también. Entonces, las metodologías activas son también potenciadas con el uso de las tecnologías. Ejemplo, gamificación, aula invertida y el aprendizaje basado en proyectos. Muy bien, hasta aquí espero que vayamos perfecto. Ahora, tenemos lo siguiente. También existen procesos donde las tecnologías se pueden aplicar. Procesos que tienen que ver con la diferenciación entre los estudiantes, procesos que tienen que ver con la adaptación de las formas de enseñanza-aprendizaje a las características individuales, ¿sí?, de los estudiantes. Un ejemplo es la analítica de aprendizaje, así se le llama. Se utilizan datos para comprender el progreso del estudiante, identificando sus áreas de mejora y las poder tomar decisiones pedagógicas pues informadas y evidenciadas. La analítica de aprendizaje consiste en hacer un estudio, lógicamente con el uso de las tecnologías, para poder determinar qué es lo que ha logrado aprender el estudiante, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad y qué le falta por aprender, ¿sí? Son las rutas de aprendizaje adaptativas, donde la tecnología permite ofrecer itinerarios educativos personalizados, donde los estudiantes se van adaptando o van más bien, no los estudiantes. La escuela se va adaptando a las características particulares de cada estudiante, a su ritmo, estilos y necesidades individuales. Antes, en la educación tradicional, ¿sí? Todos aprendían de la misma manera, al mismo ritmo, con contenidos iguales. En el aprendizaje adaptativo, los estudiantes, ¿sí?, van viviendo experiencias de aprendizaje a partir de las características que tiene cada uno de ellos en cuanto a su estilo, su ritmo y sus necesidades de aprendizaje, ¿vale? Ellos mismos van gestionando su proceso de aprendizaje, ¿ok? Ahora bien, otros elementos también de innovación tecnológica en educación y que están utilizándose hoy en día principalmente en universidades son los nuevos espacios de aprendizaje conocidos como metaversos en los campus virtuales que ya habíamos hablado, por ejemplo, en la mismo Tecnológico de Monterrey. El metaverso ofrece entornos virtuales inmersivos, donde los estudiantes pueden interactuar, colaborar y aprender de formas innovadoras como conciertos virtuales o simulaciones complejas. Pueden asistir a conferencias, foros, clases, interacciones, hasta clases de zumba, de yoga, ¿correcto? A partir de experiencias virtuales, con la creación de avatars.
Los estudiantes crean su propio avatar y pueden tener o asistir a una clase de inglés, de francés, de portugués, dada por un nativo de esa lengua, o sea, que habla esa lengua, una persona que radica en Francia, que radica en Japón, que radica en China y que enseña el idioma, ¿correcto? A su vez, puede vivir experiencias de intercambio académico virtual. A su vez, puede llevar a cabo, puede vivir experiencias también con estudiantes de otras partes del mundo, conocer otras culturas, conocer otras formas de pensamiento, pero de manera virtual. Además, esto conlleva a experiencias inmersivas y colaborativas. Más allá de las aulas físicas, el metaverso abre puertas a experiencias educativas sin precedentes, rompiendo barreras geográficas y temporales, aprendiendo de manera sincrónica, pero a distancia, por medio de la realidad virtual, por medio de estos metaversos, ¿sí? Son espacios digitales, son aulas inmersivas, son espacios de aprendizaje que no necesariamente son físicos, sino que tú, a través de un dispositivo, puedes, puedes vivir esas experiencias en distintas partes del mundo. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cuáles son los beneficios y desafíos claves de toda esta innovación tecnológica en educación? Beneficios para nuestros estudiantes, pues una mayor motivación, personalización del aprendizaje, una mayor eficiencia del trabajo docente, el desarrollo de competencias más adecuadas para el siglo XXI y se potencializa la equidad educativa. Sin embargo, como todo proceso tecnológico y más en países que se encuentran en desarrollo, existen grandes desafíos, como cuáles, pues la brecha digital que existe entre personas que tienen acceso y los que no tienen acceso a estas experiencias, los sesgos que tiene la inteligencia artificial, donde no podemos confiar plenamente en la información que se nos provee, la privacidad de los datos personales, la dependencia que se puede generar a las tecnologías, el plagio y la necesidad de una infraestructura robusta donde se pueda aplicar la tecnología en la innovación educativa. ¿Sí? Fíjense bien, estimados maestros, cómo sí existen muchos recursos para poder llevar a cabo la innovación tecnológica en la educación. Pero vuelvo a repetirles, la tesis fundamental es esta. No puede haber innovación tecnológica en educación si no existe un proceso o acompañamiento pedagógico, si no existe una mediación del docente encaminada al uso correcto de las tecnologías, ¿correcto? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, si tenemos nosotros la oportunidad de utilizar las tecnologías de información, la inteligencia artificial, la web, la internet, o si tenemos posibilidad de participar o vivir la experiencia en un campus virtual, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos el objetivo y los procesos y los objetivos pedagógicos. ¿Sí? ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo lo voy a aprender? Y cómo las tecnologías van a fortalecer y facilitar ese aprendizaje, ¿de acuerdo? Y cómo el docente, a través de las metodologías activas, va a hacer que el estudiante aprenda y mejore sus experiencias de aprendizaje utilizando dichas tecnologías, ¿sale? Entonces, ya para cerrar y a manera de conclusión, dice, el futuro es ahora, construyendo la educación del mañana. Sí, México, si vamos a la realidad de nuestro país, a nivel global, México enfrenta un retraso muy fuerte en educación. Estamos hablando de ya la implementación de metodologías activas en el marco de la nueva escuela mexicana. Pero ¿qué nos falta? Nos falta migrar o transitar a un uso pleno y absoluto, un uso pleno de las tecnologías en el ámbito educativo. Pero ese uso pleno implica una planificación,
implica un uso racional de las tecnologías, un uso responsable de las mismas, ¿sí? Y sobre todo con un enfoque didáctico y pedagógico. No vale tener un simulador virtual, no vale tener un smartphone, no vale tener una red de internet, no vale tener una tablet o una PC o una laptop si no existe una intención pedagógica, si no existe un proceso pedagógico planificado que nos ayude a generar experiencias de aprendizaje pues innovadoras para nuestros estudiantes. Entonces, en suma, la innovación tecnológica no es una opción, es una necesidad hoy por hoy para preparar a las nuevas generaciones. Abrazar estas herramientas con una visión crítica y pedagógica nos permitirá crear experiencias de aprendizaje mucho más ricas, equitativas y efectivas. ¿Con qué nos quedamos, maestros? Nos quedamos con que sí es necesario y fundamental generar, gestionar el conocimiento, gestionar las experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes a partir del uso de las tecnologías de información y de comunicación. Pero además, ¿sí? Es importante darle una orientación pedagógica y didáctica. Sin estos elementos, no se pueden generar las experiencias de aprendizaje que requieren nuestros estudiantes para desarrollar las habilidades del siglo XXI, ¿sí? Bueno, dejo de compartir y cerramos con lo siguiente. Hoy por hoy, maestros, hoy por hoy, la educación nos está marcando un reto muy grande y muy profundo. ¿Cuál es? El poder nosotros como maestros actualizarnos, gestionar nuestro aprendizaje, ¿sí? Hacia el uso de las tecnologías en la innovación educativa, hacia el conocimiento de la inteligencia artificial, cómo opera, cómo funciona, cuáles son los alcances y las limitaciones que tiene. Asimismo, enseñar a los estudiantes a utilizar de manera honesta y responsable la inteligencia artificial, darle un uso efectivo y educativo. Y además, comenzar a empaparnos con estos conceptos de realidad virtual, ¿sí? De espacios inmersivos y las metodologías como la gamificación o el aula invertida, ¿correcto? De antemano. Les deseo todo el éxito del mundo en esta última sesión, que puedan realizar los productos que se les solicitan para concluir de manera efectiva pues la asignatura y pues cualquier situación o duda quedo a sus órdenes. David Enríquez Reyes, catedrático de la Universidad de la Singularidad y Ciencias de la Complejidad. Que tengan excelente noche y nos vemos en otra asignatura más adelante.